A ver, si pensamos en cualquier debate económico de hoy, la inflación, los impuestos, el paro, detrás de cada opinión, de cada política de un gobierno, siempre hay una idea, una escuela de pensamiento. Lo que vamos a hacer hoy es precisamente descifrar ese código. Vamos a hacer un viaje por las grandes corrientes que dan forma a nuestro mundo. Entenderlas es fundamental. Entonces, la primera pregunta, la pregunta del millón casi, es clave. ¿Hay una única teoría económica correcta? ¿Existe una sola lente con la que podamos analizar algo tan complejo como la economía? Pues la respuesta es un no rotundo. Y ojo, que esto no es una debilidad de la economía, para nada. Es todo lo contrario. Su mayor fortaleza está precisamente en esa pluralidad de miradas que es absolutamente necesaria para poder entender un mundo tan complejo como el nuestro. Vale, pues esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero veremos por qué hay tantas miradas distintas. Luego nos sumergiremos en los primeros mapas económicos. Analizaremos la era clásica y la crítica que surgió de ella. Veremos cómo el individuo pasa a ser el protagonista. Estudiaremos las respuestas que se dieron a las grandes crisis y finalmente cerraremos con el gran debate que sigue vivo a día de hoy. Venga, vamos al lío. Entonces, ¿por qué tanta diversidad? Pues fundamentalmente por tres motivos. Primero, la abstracción. Pensad en una teoría económica como si fuera un mapa. Un mapa es útil, claro, pero nunca es el territorio real. Siempre simplifica, resalta unas cosas y omite otras. Segundo, el factor humano. Es que la economía no estudia partículas que siguen leyes fijas, estudia a personas, con ideas, con miedos, con voluntad propia. Y tercero, los juicios de valor. La economía nunca es 100% neutra. Detrás de cada teoría hay una idea sobre qué es una sociedad justa o deseable. Venga, pues arrancamos nuestro recorrido histórico. Vamos con los primeros intentos de poner un poco de orden en el pensamiento económico. Si miramos la línea de tiempo, nos situamos en los siglos XVI y XVII. Aquí surgen los mercantilistas. Su idea era muy directa. La riqueza de un país se mide por la cantidad de oro y plata que acumula. Punto. Era la época de los grandes imperios y lo que importaba era el poder del Estado. Pero claro, luego llegaron los fisiócratas y dijeron, un momento, que estáis equivocados. Para ellos, la riqueza de verdad no está en el metal, sino en lo que sale de la tierra. La agricultura, decían, es la única fuente real de valor. Y todo esto nos lleva por fin a lo que se considera la fundación de la economía moderna, la escuela clásica. Pero, como vamos a ver, de su propio núcleo nacerá su crítica más feroz. Y aquí, claro, aparece una de las ideas más famosas y potentes de toda la historia de la economía, la mano invisible de Adam Smith. Esto en su momento fue una auténtica revolución. Lo que Smith venía a decir es que no hace falta un planificador que lo organice todo. Cuando cada uno, el panadero, el carnicero, busca su propio interés, una especie de mano invisible los guía para que sin pretenderlo acaben consiguiendo lo mejor para toda la sociedad. Es el mercado el que coordina todo de forma espontánea. A ver, vamos a desgranar los cimientos del pensamiento clásico. Primero, su visión de la sociedad. La dividen en clases según su función. Los capitalistas, que invierten, los trabajadores, que, trabajan, y los terratenientes. Segundo, su teoría del valor, que dice que el valor de algo es objetivo y se mide por la cantidad de trabajo que ha costado producirlo. Y tercero, su confianza casi absoluta en la ley de Say. Esta ley dice, básicamente, que toda oferta crea su propia demanda, o sea que el simple hecho de producir algo ya genera el dinero necesario para que se compre. Por eso para ellos era impensable que hubiera una gran crisis por falta de demanda. Y es justo aquí donde la historia se parte en dos. Fijaos, para los clásicos, estas clases sociales, aunque eran distintas, al final cooperaban para hacer que la tarta de la riqueza fuera más grande. Pero para la escuela que vamos a ver ahora, la relación no es de cooperación, es de conflicto puro y duro por ver quién se lleva el trozo más grande de esa tarta. Y aquí entra en juego Karl Marx. Él coge la teoría del valor-trabajo de los clásicos y la lleva un paso más allá, hacia la crítica. Se pregunta, a ver, si el trabajo es lo que crea todo el valor, ¿por qué el trabajador no se lleva toda la riqueza? Su respuesta es un concepto clave, la plusvalía. Imaginad que un obrero produce en 8 horas un valor de 100 euros, pero su salario equivale solo a 50. Esa diferencia, esos 50 euros, es la plusvalía. El valor que genera el trabajador, pero que no se le paga y que se apropia el capitalista. Para Marx, esta es la esencia de la explotación y el motor del conflicto de clases que mueve la historia. Bueno, pues preparaos porque ahora damos un giro de 180 grados. Dejamos atrás el análisis de clases para entrar en un cambio de paradigma total. A finales del siglo XIX, la economía cambia su foco de una manera radical. Y esta tabla lo resume perfectamente. La escuela neoclásica cambia las reglas del juego.
Se deja de hablar de clases sociales y se empieza a hablar de individuos racionales, de Homo economicus. El foco ya no está en cómo se produce, sino en cómo se intercambia en el mercado. Y el cambio más importante de todos, el valor de las cosas ya no es objetivo, ya no depende del trabajo, ahora es subjetivo. Algo vale según la utilidad, la satisfacción que le da a cada persona. Pero claro, la realidad es muy terca. Y las grandes crisis del siglo XX, sobre todo la Gran Depresión, demostraron que eso de que los mercados se ajustan solos y todo funciona bien, pues no siempre era verdad. Y esto obligó a buscar nuevas respuestas. Y ante esta realidad surgen dos grandes corrientes de pensamiento. Por un lado, la escuela keynesiana. John Maynard Keynes le lanza un torpedo directo a la ley de Say. Viene a decir que, al contrario de lo que pensaban los clásicos, una economía sí que puede quedarse estancada con muchísimo paro simplemente porque no hay demanda, la gente no compra. Su solución es lógica. Si el sector privado no gasta, pues tendrá que ser el Estado el que gaste para volver a arrancar el motor. Y, en paralelo, la tradición desarrollista se fija en los países más pobres y dice, mira, el libre mercado por sí solo no va a conseguir que estos países se industrialicen. Hace falta una estrategia, un plan, y el Estado es el único que puede liderarlo. Muy bien. Ya hemos visto toda la evolución. Ahora, para que no quede ninguna duda, vamos a poner todas las cartas sobre la mesa y a comparar estas corrientes para que se vean bien las diferencias. Fijaos bien en esta tabla. Es el resumen perfecto. Clásicos y marxistas se fijan en las clases, pero unos ven cooperación y los otros conflicto. Los neoclásicos, en cambio, se centran en el individuo. Los keynesianos miran la economía en su conjunto, la macroeconomía, y los desarrollistas en los sectores productivos. ¿Y el papel del Estado? Bueno, va desde ser mínimo para clásicos y neoclásicos hasta ser un actor activo y central para keynesianos y desarrollistas. Entonces, llegados a este punto, ¿cuál es la correcta? Pues esa es la pregunta trampa. No se trata de elegir una. Pensadlo como si fueran los ingredientes de un cóctel. Y como dice la advertencia, basar todo el análisis en un único ingrediente puede ser muy, pero que muy perjudicial. Y aquí tenemos algunas recetas para que se entienda la idea. Que si quiere construir un argumento sólido a favor del libre mercado, pues se mezclan los ingredientes de la escuela clásica y la neoclásica. Que se quiere justificar que el Estado debe intervenir, pues la mezcla perfecta es la keynesiana y la desarrollista. Y si el objetivo es analizar la sociedad desde la perspectiva de las clases, pues entonces los ingredientes a usar son los de la clásica y la marxista. Y aquí está la clave de todo, el verdadero aprendizaje. La sabiduría económica no consiste en casarse con una sola escuela y defenderla a muerte. Consiste en entender qué problema explica mejor cada una, dónde están sus puntos fuertes y, sobre todo, dónde están sus puntos ciegos. Así que cerramos con esta pregunta para la reflexión. Ante un problema tan complejo como la inflación o la desigualdad que tenemos hoy, ¿nos conformaríamos con mirarlo con una sola lente? ¿O intentaríamos usar esta increíble caja de herramientas que acabamos de descubrir para tener una visión mucho más rica, mucho más completa y, en definitiva, mucho más útil?